8 es la temperatura. Escuchen esta historia porque es realmente muy impresionante. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires está trabando el uso de un medicamento que demostró en ensayos reducir la carga viral en pacientes COVID positivos. Y que además en dosis menores sirve para prevenir el COVID. Esto se llama ivermectina. Ivermectina, con B corta, es un antiparasitario que se usa hace más de 20 años para tratar distintas enfermedades y está catalogado como fármaco esencial por la OMS. Un grupo de científicos argentinos demostró la eficacia de la ivermectina en pacientes con COVID, sobre todo en un estadio temprano de la enfermedad. Y el remedio ya se usa oficialmente en varias provincias: en Salta, en Tucumán, en Corrientes, en Jujuy, en Misiones y en Río Negro. Los ensayos se hicieron con donaciones de laboratorios importantes, Casará y Panalab. ¿Y qué es lo que está pasando cuando se enteraron que estaban haciendo esto? Por ejemplo, en el hospital de San Isidro, creo, ahora nos lo van a decir. El ministerio a cargo de Goyán rechazó el protocolo de uso de la ivermectina, impide su aplicación en territorio bonaerense y, esto es increíble, intimida a los científicos que lo desarrollaron. ¿Qué quiere decir intimida? Los llamaron a la casa, por ejemplo. Todos se preguntan de dónde sacaron el teléfono. Bueno, como que hubo una inteligencia previa anterior a los llamados. Héctor Carballo fue director del Hospital de Ezeiza, coordinador médico de esa institución, es docente universitario y es miembro del grupo que desarrolló el protocolo para el uso de la ivermectina. ¿Qué tal, Carballo? La Nata le habla. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, señora Nata. Mucho gusto. ¿Esto es así? ¿En la provincia de Buenos Aires lo prohibió? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros ya en enero era evidente que la epidemia iba a llegar, más allá de algunas opiniones optimistas, era indudable que era cuestión de tiempo, y no nos olvidemos que Ezeiza es la puerta de entrada. Igual que la pandemia de 1918-19 entró por el puerto, acá en Argentina indudablemente iba a entrar por el aeropuerto. Entonces, en base a estudios que hicieron en Australia, in vitro, o sea, en laboratorios, y que demostraba la reducción drástica de la carga viral del COVID en menos de 48 horas, nosotros, teniendo en cuenta que hace más de 20 años que se utiliza en medicina humana en Argentina y que está aprobado por ANMAT, y lo usan los pediatras, los dermatólogos, los gastroenterólogos, definimos dos protocolos para ser utilizados. Uno en prevención, para el personal de salud inicialmente, y uno en tratamiento. O sea, uno para personas sanas, otro para personas enfermas. Como tal, seguimos todos los cánones que marcó la ANMAT en su disposición del 20 de marzo y que fue refrendada por el Ministerio de Salud el 25 de marzo. Así, en abril hicimos la presentación, la aprobación por el Comité de Bioética Central del Hospital Ezeiza, no el de San Isidro, Ezeiza. Ah, perdón. Que fue refrendada por el Comité de Bioética en Crisis de la Municipalidad, desde su intendente, más todos los concejales, el grupo legislativo, y los jueces de Ezeiza, y empezamos el protocolo que llevó desde mayo hasta junio. Los dos protocolos dieron muy buenos resultados, muy buenos resultados. Por supuesto, se informó al Comité de Bioética Central tal cual marcaba el lineamiento, y el 4 de julio elevamos los resultados ya con su tratamiento estadístico, o sea, ya terminados, pulidos, por así decirlo, a nivel ministerial. Bueno, en el interín había habido un par de llamadas con respecto al ministerio, es decir, que habíamos agregado, como hemos puesto, o sea, datos menores que pueden considerarse de forma y que fuimos aclarando en su momento. La sorpresa, en particular la mía, fue cuando después de 10, 12 días de haber presentado resultados, me llaman del ministerio, una persona que no tomé la precaución de anotar el nombre, pero dijo que hablaba directamente de la Secretaría Privada, para decirme que nosotros no podíamos difundir los resultados. Usted sabe que en el medio de esta pandemia todos los resultados de todos los lados se han difundido. Sí, claro. Han llegado a la prensa
mucho antes que se terminaran los resultados, porque obviamente la prensa ha estado sobre los distintos centros de salud para ver qué novedades había, tanto buenas como malas. Sí, sí, lógico. Y cuanto más si son buenas. Entonces, bueno, me dijeron eso, me dijeron que podía poner en riesgo mi cargo. Yo le dije, mire, si quiere asustarme con algo que me asuste, dígame que me va a sacar la jubilación, porque yo estoy jubilado, no estoy pero bueno, la conversación siguió hasta que al final la corté en términos que no puedo repetir, Sí, nos imaginamos. Porque realmente era algo descabellado. Y en lo personal, yo renuncié al cargo de coordinador académico del hospital por lo siguiente, porque todos los cargos directivos que nos habían acompañado y que llevamos adelante el protocolo juntos, de hecho hasta los publicamos juntos, son cargos políticos. Entonces, como son toda gente conocida y amiga, yo digo, si ahora tengo que ponerme de punta con esta gente, no quiero arrastrar a mis amigos en esta situación. Por eso presenté la renuncia, para poder hablar con las manos libres, por así decirlo. Y bueno, los protocolos se han ido difundiendo, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Como usted bien dijo, ya fueron replicados en la provincia de Corrientes con gran éxito, en Jujuy y Salta, que estaban en llamas, usted lo sabe, sí. Una data que estaban en llamas. Tucumán también redujo drásticamente a menos de 6 veces la cantidad de casos, y Tucumán tiene abiertos hasta los bares del lado de adentro. O sea, no en la calle. Sí. Tanto es así que esas 3 provincias de colores políticos totalmente disímiles, Salta, Jujuy y Tucumán, han firmado un acuerdo de turismo interno entre ellos. Y bueno, y así estamos. Después se han ido sumando, todo hay que protocolizarlo. Siempre se habla de tratamiento compasivo, porque se entiende por tratamiento compasivo aquel que no es definitivo mientras no haya nada mejor. Claro. Y bueno, dentro de ese tratamiento compasivo está incluida la ivermectina, que además, no sé si para bien o para mal, es baratísima. Para que quede claro cómo es el uso que ustedes le dan a la ivermectina, si una persona está contagiada, o sea, primero hay un uso preventivo. Exacto. ¿Ese uso preventivo qué implica? ¿Tomar eso todos los días? No. El uso preventivo nosotros lo hicimos, el primer protocolo, que todos nuestros protocolos están inscriptos con resultados declarados y validados por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Es decir, no es un protocolito así hecho entre luz y medianoche, porque le digo que en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos le cuentan hasta la última costilla antes de publicarle algo. ¿Sí? Bien, entonces, el protocolo de prevención lo hicimos inicialmente en los agentes de salud, no porque sea exclusivamente para agentes de salud, pero era la forma, primero, de defender a los que estaban defendiendo. Sí, eran los más expuestos, claro. Obviamente. Sí. Y segundo, porque los podíamos controlar con más frecuencia en una época que la cuarentena era estricta. Entonces, a ellos les damos la ivermectina semanalmente, asociada con otro producto que es el nacitral, que es la carragenina, que es de uso nasal. En ese momento, cuando empezamos con los protocolos, un colega y amigo, Daniel López Rossetti, estaba visitando, tenía un segmento del noticiero donde está él, que decía COVID por dentro, entonces iba visitando los hospitales, y ahí se puso al tanto de los protocolos que estábamos haciendo, y lo comentó al aire. Al comentarlo al aire, hubo muchas llamadas para ver qué estábamos haciendo, cómo nos iba y todo eso, y bueno, parece que eso molestó a las autoridades sanitarias, eso en su momento. Los protocolos se llegó a utilizar en 1.150 agentes de salud entre 3 hospitales. 788 utilizaron los protocolos más todas las medidas de seguridad, y 407 no utilizaron los protocolos, pero aceptaron ser, porque no es obligatorio, pero aceptaron ser tomados como grupo control. Entre los 407 y a lo largo de 4 meses se contagió la mitad. Y entre los 788, a lo largo de esos 4 meses no se contagió ninguno. Wow. Ni uno solo. Iguales resultados se han logrado en la policlínica de la UOM, en
lo replicó en San Nicolás de los Arroyos, en Salta, que se le caían 2 médicos por semana en los hospitales públicos. Y cuando usted dice 2 parece poquito, pero cuando se cae un médico de una guardia, se cae la guardia entera. Sí, claro. Porque se cae desde el que limpia hasta el director, hasta el jefe de guardia. Porque uno se enferma y los demás quedan en cuarentena. Bueno, no volvió a tener casos de contagio. En Jujuy se redujeron drásticamente los contagios. Han tratado con éxito a toda esta gente. Y la idea nuestra es que esto no es limitado a los agentes de salud. Tienen que ser agentes de salud, las fuerzas de seguridad, todos los grupos vulnerables, porque prácticamente no tiene contraindicaciones la medicación. La medicación, la única contraindicación es el embarazo, ¿sí? Eso usted me decía respecto de la prevención. Y si una persona ya está contagiada, ¿funciona? Lo que hacemos es el tratamiento. Nosotros inicialmente, en un mes que llevó el protocolo inicial, tratamos a aproximadamente unas 200 personas, de las cuales 135 se trataron ambulatoriamente, precozmente. Normalmente, hasta el caso más severo, alguna vez fue leve. ¿Sí? Claro. Entonces, se sabe, pero no porque lo diga yo, sino porque es una estadística mundial, que de 100 casos leves, entre un 8 y un 11% van a evolucionar a formas más severas y requerirán internación, porque el leve es, insisto, ambulatorio. De los 135 casos que tratamos ambulatorios con ivermectina, no hubo que internar a ninguno. 0 internaciones, cuando se hubieran esperado entre 9 y 13 internaciones. Claro. Y dentro del otro grupo, de los grupos que sí se internaron, es decir, hubo gente que cuando llegó ya no tenía característica de leve, ya había evolucionado, etcétera, o sea que gente que al momento de la primera consulta ya tenía que quedar internada. No hablo de esos 135, hablo de otros. Entonces nosotros queríamos hacer solamente un estudio observacional. Queríamos ver cómo andaban, por así decirlo, con la ivermectina. No queríamos hacer un estudio doble ciego, randomizado, etcétera, porque nosotros consideramos que frente a una enfermedad potencialmente letal, condenar a un grupo de pacientes a recibir placebo simplemente para demostrar nuestra hipótesis no es ético. O sea, la ciencia tiene que estar subordinada a la ética y no al revés. Es decir, trabajar contra placebo, yo contra placebo le gano a Mike Tyson si no se presenta a boxear. Mike Tyson. Claro. Si no se presenta, es la única condición que pongo. Entonces, nosotros queríamos hacer solo observacional. No obstante, tuvimos que hacer 2 grupos por lo siguiente. Todo tratamiento compasivo, el que a usted se le ocurra, requiere un consentimiento informado. Entonces, de la gente que se internó, insisto, no de los ambulatorios, de la gente que se internó, hubo 2/3 partes que aceptaron el tratamiento que ofrecíamos y otra 1/3 parte que prefirió otros tratamientos. En su momento la hidroxicloroquina, porque todavía no había sido retirada, el Caletra, que es una mezcla de 2 antirretrovirales, lopinavir y ritonavir, porque por televisión los mismos asesores del presidente salían diciendo, cantando loas sobre esa medicación, el plasma de convaleciente, que ya se estaba utilizando. Entonces nosotros lo que hicimos fue nuestro grupo comparado con el otro grupo, con otros tratamientos, no con placebo. ¿Se entiende? Sí, sí. Nosotros demostramos una reducción de la letalidad como fin último del objetivo del ensayo, una reducción de la letalidad de nuestro grupo de 7-1 con respecto al otro grupo. 7 veces menos muertes con respecto al otro grupo. Con lo cual, señor Lanata, no inventamos la pólvora. Hay 43 estudios de ivermectina dando vuelta en el mundo, de los cuales aproximadamente 7 u 8 están terminados, y los guarismos son más o menos los mismos. Está el que logró una reducción de la letalidad de 8-1, está el más modesto que logró una reducción de la letalidad de 3-1, estamos nosotros con el 7-1, hay otro con el 5-1, incluso estudios hechos en el estado de la Florida, Estados Unidos, hay estudios en California, y estudios en otros países como puede ser la India, etcétera. Y bueno, lo cierto es que estábamos, pero chochos de la vida, de poder ser útiles, de poder cumplir con nuestro juramento hipocrático, con todas estas cosas. Pero acá estamos.
Porque ahora, le insisto, con posterioridad a este llamado sí. que usted recibe, y creo también por información que nos llegó, que también recibieron otros médicos vinculados a todo este tema, con posterioridad a eso, ¿se prohibió el uso de la ivermectina? O sea, ¿cuál es la situación hoy, por ejemplo? Prohibido no está, porque es un producto que se vende a través Claro, es de venta libre. Sí. No de venta libre, en teoría. Bueno, en realidad en Argentina hay demasiadas cosas de venta libre. Sí. Pero en realidad es de venta, hay que recetarlo, obviamente. Sí, claro. Pero el problema es que, bueno, después sacaron una circular diciendo que el estudio no había sido aprobado desde el Comité de Bioética Central, lo cual es absolutamente falso porque se siguieron todos los pasos. Y esa circular no solamente la recibieron en ciertas dependencias sanitarias, sino que la recibió hasta mi familia. ¿Cómo su familia? Familia y amigos. Es decir, yo al principio pensé que lo habrían sacado los contactos de Facebook o de LinkedIn, pero no, porque hay gente, amigos míos y familiares que no están ahí, que no están en ninguna de esas dos cosas. Así que cómo lo recibieron no tengo la menor idea. Yo cambié por las dudas cambié de computadora. Está bien. La pregunta es, más allá de que obviamente no está prohibido, hoy en el hospital de Seiza, por ejemplo, si usted le dan ivermectina o no? Seguramente, pero no se puede, pero tiene que ser sottovoce. Ok. Sí, Carballo, ¿qué tal? Jessica Bossi soy. ¿Qué tal? ¿De qué depende que en algunas provincias sí se puede usar y en otras no? ¿Y qué efecto tiene esto de que hay gente que conoce este medicamento, que lo está adquiriendo? Hay uno que es de uso humano, pero hay otro que es de uso animal y se medica, digamos, quizás sin saber. Obviamente. Y ese es el segundo temor. O sea, el temor de que a uno lo persigan, ya a esta altura de mi vida, digamos, no es lo que me preocupa. Me preocupa que la gente se siga muriendo, porque cuando nosotros terminamos los protocolos había 1.452 muertos cuando le damos los resultados, y ahora hay casi 37.000, ¿sí? Sin contar el exceso de muertes, que seguramente deben ser más o menos el doble, las muertes reales por COVID. Pero bueno, al margen de eso, yendo a la pregunta que me hacía usted, Jessica, algunas provincias se pusieron en contacto con nosotros, le damos los protocolos, lo estudiaron a través de sus respectivas facultades de medicina, como hizo Corrientes, como hizo Tucumán, etcétera, los dieron por válidos, los presentaron al Poder Ejecutivo, los aprobó y los empezaron a usar, así de sencillo. Y gracias a Dios, con buen resultado. Y el otro tema que usted me decía es la automedicación. A nivel agropecuario, si bien hace 20 años que se usa en medicina humana, hace 30 que se utiliza en medicina veterinaria. De hecho, dentro de la gente que participó en el desarrollo de los protocolos, tenemos el orgullo de tener a quien la introdujo en la industria veterinaria hace 30 años. O sea que hemos participado lo que yo llamo los viejitos de la uva, ¿sí? Porque somos todos profesores o exprofesores de la uva. El tema es que, primero, no podemos garantizar la trazabilidad de la medicación, porque la veterinaria viene para uso parenteral, es decir, el excipiente, lo que se le agrega a la ivermectina, es para hacer inyecciones, no para ser tomado por boca. Segundo, que cada cual lo utiliza de acuerdo a su mejor saber y entender. Por ejemplo, yo, supongamos, no fuera médico, me dicen de la ivermectina, voy, la compro, leo el prospecto y dice tómese en ayunas. Y claro, tómese en ayunas si la quiero para los parásitos, pero si yo quiero que se absorba para protegerme del COVID, tiene que ser después de una comida. Y eso obviamente no lo dice porque es lo que se llama uso off-label, es decir, un uso fuera de prospecto. La ivermectina hace 8 años que tiene la patente vencida a nivel mundial. Los que la introdujeron en África rechazaron, renunciaron a la patente, que fueron los doctores Omura y Campbell, que ganaron el premio Nobel por la ivermectina, ¿sí? Y hace 8 años que tiene la patente vencida, o sea que no es un gran negocio farmacéutico la ivermectina. Gracias, Carballo, por la comunicación. Héctor Carballo, quien hablaba, exdirector del Hospital de Seiza y coordinador médico de la institución. El tema es varios hospitales en Salta, Tucumán, Corrientes, Jujuy, Misiones, Río Negro, bueno, y aquí mismo en Ezeiza,
usaron y usan eventualmente la ivermectina como paliativo contra el COVID, para prevenirlo o para que mejore el estado del paciente. Sí, yo conozco gente que la consume, que la toma. Obviamente el temor ahí es que no tiene ningún tipo de prescripción o de seguimiento. Claro. Se ha hecho popular por ahí en determinados sectores y al no haber una autorización a nivel nacional o un discurso claro, digamos, no se sabe bien o no hay claridad, no hay certeza. Es que capaz el gobierno en poco tiempo encuentra una solución a esto si lo fabrica otro laboratorio. Claro. Habría que ver quién sale a fabricarlo. Son las 11:58.